Bueno, entonces, para este señor Harlan, ¿sí? Para él es importante entender y estudiar dónde comenzó la agricultura, entendiendo el presente y el pasado. O sea, la relación planta-humanidad, tanto en el presente como en el pasado. No solamente el presente, sino también interpretar lo que pasaba antes. Entonces, según este señor Harlan, él encontró tres sistemas constituidos por centros de origen, ¿sí? En lugares templados, con agriculturas de semilla y con cierta información sustancial de lo que estaban haciendo esas culturas, ¿sí? Y a la vez, él vio que había tres no centros de origen, que son tropicales, donde se da la vegecultura, no una agricultura, sino que se da una vegecultura, un cultivo incipiente de diferentes vegetales, pero sin domesticación. Y después también hay mucho trabajo por realizar para seguir esclareciendo este tipo de cosas, porque él decía que es muy difícil, ¿sí? Psicoanalizar a una persona y entender qué es lo que está pasando ahí en esa cabeza, como para poder entender cómo hizo la humanidad para poder generar este sistema llamado agricultura. O sea, es algo tan complejo entender a una sola persona que imagínense entender a toda la humanidad y ver si esa humanidad, cómo, dónde y se originó esa agricultura. ¿Me explico? ¿Me hago entender cómo es lo que piensa Harlan? Sí, sí, sí. Entonces Harlan hoy es uno de los más aceptados porque, claro, él ¿sí? Tiene estos centros de origen, que son tres, en áreas templadas, y no centros en áreas tropicales. ¿Sí? Y no centros en áreas tropicales. Entonces, el porqué, ¿sí? El porqué de qué pasa, el porqué de esta agricultura. Y bueno, diferentes autores explican un porqué de la agricultura. Bueno, para algunos autores, la agricultura viene dada según explicaciones mitológicas, como un regalo divino. Algunas plantas bajaron del cielo, como en el caso del quinoa, el maíz, o otras plantas en Europa, fueron traídas por un dios que, bueno, también acá esta explicación mitológica es mitológica para la ciencia clásica, pero para la ciencia que no es la clásica, la ciencia que está siendo rechazada, ahí también hablan mucho de los supuestos alienígenas ancestrales que ayudaron a estas antiguas civilizaciones que hoy están extintas a progresar. Eso está, que es considerado mito para muchos antropólogos, es real, pero hay antropólogos como Eric von Daniken que no lo consideran un mito y lo creen muy real a esto de la coincidencia con alienígenas. Y bueno, también está esa teoría y también está avalada esa teoría porque hay genetistas que han encontrado regiones del ADN que son exógenas, que no pertenecen a ADN que no es de nuestro planeta. Entonces también eso apoya esta teoría. Pero bueno, eso por ahora está en investigación. También hay investigadores como este señor Gordon Child, que dice que la agricultura devino y apareció por el cambio ambiental en el Holoceno, donde la temperatura fue un poco más baja, ¿sí? Y permitió el establecimiento de la gente en diferentes lugares y el establecimiento de la gente y el sedentarismo aparece la agricultura. Otro, como este Brightwood, él propone un descubrimiento cultural, como la revolución agrícola, como algo propio humano, algo más homocentrista, homocéntrico. Es decir, que es una revolución, es un invento propio de la humanidad. Gracias a eso hay agricultura, porque la humanidad lo inventa a través de la cultura. Según Cohen, la agricultura vino o devino por el estrés, por una presión demográfica. Claro, cada vez se hacían más grandes esas poblaciones de seres humanos y necesitaron, listo. Esa presión involucró un salto evolutivo y bueno, de la mano de esa presión se buscaron nuevas tecnologías, nuevas maneras de sobrevivir y nace el cultivo de estas plantas domesticadas, la agricultura. ¿Sí? Y según Harlan, como hablamos antes,
que es uno de los más seguidos, por lo menos en mi facultad, es el no modelo. No hay algo que explique la aparición de la agricultura, sino que apareció, y apareció en diferentes culturas porque se fue dando, ¿sí? Porque es algo que no tiene una explicación directa, que no tiene un porqué. Nosotros siempre queremos buscar un porqué a todo, pero a veces no hay cosas que no tienen un porqué, sino que y la humanidad, como no somos ni lerdos ni perezosos, vamos utilizando las cosas que nos hacen crecer, nos hacen bien, y bueno, como la aparición del fuego. ¿Cómo apareció el fuego? Y todavía no se sabe. Bueno, la aparición de la agricultura, y bueno, todavía no hay un porqué. No se sabe si va a haber un porqué. Y bueno, Harlan defiende esa teoría, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con esta agricultura y la aparición de la globalización? La globalización aparece ya sí, eh, con los primeros viajes, ¿sí? En el siglo que estamos hablando, en el año 1000, cuando se descubre América, 1500, 1400, ya antes, cuando había ya viajes entre Europa y Asia, y después entre Europa y América, claro, estos viajes exploratorios y posterior colonización involucran una globalización y un intercambio de mercancías, y en este caso plantas, que claro, es tremendo. Produce que haya plantas por todos lados de diferentes partes del mundo, ¿sí? Entre América y Asia, entre Asia y Europa, Europa, o sea, y todos estos intercambios, claro, producen lo que hoy conocemos, que hay plantas por todos lados, el choreo de especies, ¿sí? Y bueno, el enriquecimiento de otras, el cambio de nombres, la pérdida de nombres, la pérdida de uso de ciertas plantas y reemplazo por otras, todo esto fue sucediendo, ¿sí? Hasta llegar a la de hoy. ¿Y cuáles son las tendencias luego de esta globalización? Y más hoy, por hoy, que la globalización ya es cada vez peor, ¿sí? Ya está muy acelerada, así, ya no se va a frenar. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Mayor dependencia de menor número de plantas, especies uniformes, no diversas, ¿sí? Lo que hablábamos antes, porque la humanidad ni siquiera fue que domesticó una especie completa, sino que domesticó una población de una especie en algunos casos. Entonces, eso involucra una pérdida genética importantísima, entonces, claro, una incapacidad de respuesta ante nuevos problemas ambientales. Y lo que hablábamos antes, volvemos al inicio, ¿sí? Volvemos al inicio. Volvemos al inicio. ¿Y qué pasa? Esto, ¿sí? Otro cuadrito, que está en inglés, un poquito más complicado de entender, pero es lo mismo, ¿sí? Eh, las 30, ¿sí? Cultivos más importantes del mundo. Y acá tenemos lo mismo, ¿sí? Azúcar, maíz, ¿sí? Lo mismo que antes, soja, caña de azúcar, sorgo, papa. Bueno, es más viejo este estudio. Este estudio es del año de la FAO hasta el año 88, ¿sí? El que mostré antes hasta el 2010, es más completo que este, es más moderno. Pero este lo que tiene, este dice, si la planta es anual o perenne, ¿sí? Y si el origen es de Nuevo Mundo o Viejo Mundo, ¿sí? Eh, si se autofertilizan o si hay que fertilizarlo. Bueno, tiene un par de datos más, pero bueno, ya lo mismo que antes, ¿sí? Pero de otro más viejito. Y siempre la FAO es la fuente. Entonces, ¿cuál podría ser una posible solución a todo esto de la globalización? O posibles soluciones. Y en cuanto a las alimenticias, y sería una búsqueda de germoplasma que brinde variabilidad a la especie que está deprimida, que está, ¿sí? Homogenizada. Buscar a ver si existe la posibilidad de encontrar nuevo germoplasma que haya por ahí silvestre y darle un poco de vigorosidad a estas plantas que ya están sumamente domesticadas y que su supervivencia se ve totalmente amenazada. Porque si hay un cambio ambiental muy grosso, puede desaparecer esa especie, ¿sí? Si nosotros no la mantenemos, si no la regamos, si no la cuidamos, ¿sí? Y entre las medicinales y las industriales, una posible solución sería la búsqueda de especies para aplicaciones novedosas, que esa búsqueda puede ser al azar o puede ser a partir de información etnobotánica. Y ahí, con esa partir de información etnobotánica, entra un bardo nuevo, que es lo legal, y que las comunidades ya no se sientan tan cómodas con el robo de información, ¿sí? Porque durante mucho tiempo se utilizó la botánica aplicada, no la etnobotánica, para ir, buscar información y usar esa información de los diferentes usos que le daban esas culturas para ganar dinero.
¿sí? Para ganar dinero. Entonces no estaba tan bueno. No estaba tan bueno. Y hoy las comunidades están contra calientes, re enojadas, y hacen juicio, quilombo, y ya no permiten el ingreso de no botánico ni gente que vaya a investigarlo porque saben que le van a robar información y después se van a llevar la planta, como pasó con la stevia. Y la venden y la ponen en Coca-Cola y no le dan las regalías a los indígenas. ¿Sí? Eh, o como pasa con la aspirina y un montón de cosas, que claro, se llevaron la información, la venden, se hacen ricos y los indígenas siguen siendo pobres. ¿Sí? Ese es un tema interesantísimo ese también para charlar, los diferentes aspectos legales, ¿sí? Del uso. Bueno, y habiendo charlado eso, ¿sí? De los problemas que tiene la etnobotánica hoy en día y las posibles soluciones, vamos a pasar a otra parte de lo que es la etnobotánica, que es cómo la humanidad puede clasificar las plantas útiles, ¿sí? Y acá puede ser también algo que les pueda llegar a servir para el trabajo que tienen que presentar este sábado, ¿sí? El segundo parcial, sobre la planta de interés que yo les puse ahí. Porque también acá esto puede agregar información para clasificar esa planta, ¿sí? La parte taxonómica o la parte útil. ¿Sí? Entonces hay diferentes maneras que la humanidad puede clasificar esas plantas dependiendo a la utilidad. Entonces se llama clasificación de plantas útiles por la humanidad. Y acá tenemos que, por ejemplo, un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos esto? El árbol del caucho. Y bueno, utilizado por los pueblos originarios, llevado por los españoles como curiosidad. Se comercializa, ¿sí? Se comienza, perdón, a utilizar como impermeabilizante a partir de 1839. Semillas robadas de Brasil, domesticado a fines del siglo XIX, cultivado en el sudeste de Asia, vuelve domesticado a América durante la Segunda Guerra Mundial, hoy en día el 40% de los ingresos de Brasil. Esto, por ejemplo, es una forma de valorizar y clasificar el árbol del caucho. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este señor Berlin, en 1992, ¿sí? Empieza a hablar de clasificación porque es importante, porque es algo interesante la clasificación, por lo que hablábamos antes. Entonces, dice que son los grupos de plantas, las plantas útiles son las plantas útiles. Él define a planta útil a esto, a los grupos de plantas y animales que se presentan al observador humano como seres de continuidades cuya estructura y contenido pueden ser percibidas por todos los seres humanos esencialmente del mismo modo. ¿Sí? O sea, esencialmente cualquier planta de cualquier parte del mundo, cualquier animal puede ser percibido por lo mismo en cualquier parte del mundo, pero eso es así nomás. Pero sin embargo, cuando el sistema biológico, ¿sí? Folk, solo reconoce, ¿sí? Dice, sin embargo, cualquier sistema biológico folk, o sea, de una cultura particular, solo reconoce ciertas porciones de la realidad biológica presente en un hábitat local. O sea, ¿qué pasa? Que la cultura o el ambiente en el cual vive esa sociedad, y por medio de la cultura, lleva a que solo reconozcamos las plantas de nuestro entorno y las cuales están inmersas. O sea, los Envía guaraní solo conocen las plantas de la selva que los rodea. Lo mismo va a pasar con los quichua o los quilmes o los mapuches, o sea, solo van a reconocer y van a armar un sistema clasificatorio de acuerdo a sus valores y a su cultura. Por más que venga un europeo y la reconozca y diga, ah, mira, esto es tal cosa, claro, pero para el europeo va a significar una cosa y para el americano va a significar otra, porque esto tiene que ver aspectos culturales. ¿Me hago entender, gente? ¿Explico? Sí, sí, pero sí. Sí, Y esto lo dice Berlin y está buenísimo, ¿sí? Lo va como interiorizando un poco más. Por más que cualquiera pueda venir y armar una clasificación y percibir a los seres del mismo modo, eso no es así porque cada cultura lo va a percibir de acuerdo a su ideología, a su cosmovisión, ¿sí? Entonces, con ciertos estudios no botánicos nosotros podemos clasificar, ¿sí? Las plantas según una utilidad económica. Cómo y en qué modo las sociedades humanas usan el reino vegetal. O una utilidad directamente como si fuese cognitiva. ¿Cómo y de qué modo las sociedades humanas perciben el reino vegetal? ¿Cómo es la percepción del reino vegetal? Y ahí viene el concepto este que hablábamos recién, relacionado con la definición de Berlin, que es el concepto de etnoespecie. Entonces, para el guaraní, la stevia es KAG,
y para nosotros es stevia, rebaudiana, ¿sí? Pero para el guaraní es KG. Bueno, para nosotros es stevia rebaudiana. Bueno, entonces eso es un concepto de una especie, ¿sí? Entonces, para la humanidad, la primera clasificación que hubo de las plantas pudo haber sido una clasificación utilitaria de acuerdo al uso y las pudo haber separado en plantas útiles, en las perjudiciales y en las carentes de interés económico. No lo sabemos, pero bueno, nosotros podemos entender que capaz pudo haber sido así, que en las primeras ¿sí? andanzas de nuestra cultura podríamos haberlas clasificado como útiles, como perjudiciales y como carentes de interés, las que están ahí. ¿Sí? Y después viene todo lo que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, una clasificación en vía, como decía yo, los guaraníes. Esto de KG. La KG, que es la stevia, claro, significa hierba dulce. Porque, ¿qué pasa? Los guaraníes tienen una clasificación binomial, como la de Linneo, pero a su manera, donde el género es el hábito de esa especie y la parte, el epíteto específico es una característica sensorial, por ejemplo. Entonces, el ibirapita significa árbol rojo, el tembetarí, árbol de tembetá, y la KG, hierba dulce. ¿Sí? Entonces, este es el sistema de clasificación binomial de los envía guaraní, por ejemplo. ¿Sí? Después está la clasificación taxonómica como la conocemos. Reino, vegetal. División, espermatófita. Subdivisión, magnoliofita. Clase, magnoliópsida. Subclase, Roside. Orden, Sapindales. Familia, Rutaceae. Género, Citrus. Especie, Citrus por Aurantium. ¿Sí? Citrus sinensis. ¿Sí? Cultivar, CB, Washington Navel. ¿Sí? ¿Sí? O sea, cuando hablamos ya a nivel de cultivo, que es algo que es más chiquito que la especie porque es un cultígeno, ¿sí? Ya tenemos la Washington Navel, que es la variedad, el cultivar, ¿sí? Y otra clasificación taxonómica que hacemos desde la botánica, como lo hemos aprendido, ¿sí? Hasta ahora, todo lo que ya sabemos. Y es lo que ustedes tienen que hacer con la especie que les tocó, ¿sí? Esto lo tienen que hacer con la especie que les tocó, hasta con nombres vulgares, ¿sí? Pero también pueden hacer lo anterior con la especie que le tocó, sumarle, si quieren, ¿sí? Porque tiene que ver los usos y las cosas culturales que tiene. ¿Sí? Este es el Citrus aurantium, variedad Washington Navel. Esta es la naranja, ¿sí? La naranja de ombligo, básicamente. ¿Y qué es un cultivar? ¿Sí? Un cultivar es una característica etnológica, ¿sí? Nuestra, de la parte etnobotánica, que va más allá de la especie. Está más abajo, pero tiene que ver con casi la domesticación, ¿sí? Con la selección cultural. Por eso se llama cultivar. ¿Un cultivar qué es? Un clon, o sea, la descendencia por propagación vegetativa de una planta individual, como es el caso del cultivar de caña de azúcar o de banana, entre otras. Entonces acá tenemos dos cultivares, el cultivar Georgia Green y el cultivar POJ 2878. Eso tiene que ver con el laboratorio y el lugar donde se elaboró ese cultivar, ¿sí? O el área geográfica donde se elaboró ese cultivar. Entonces, cada cultivar tiene ciertas variables que la van a hacer que crezca mejor en un lugar o el otro. Entonces, uno va a la compra y la cultiva. ¿Sí? También tenemos una línea. ¿Qué es una línea hablando de cultivos? Y una línea, ¿sí? Es una población de reproducción sexual que mantiene características definidas. Por ejemplo, el cultivar de café o de arroz. ¿Sí? No es un clon. Ya acá ya hay reproducción sexual. Pero esa reproducción sexual mantiene características, no es que aumenta la variabilidad, sino que mantiene características. Y eso es una línea. ¿Sí? Es una población que se reproduce sexualmente, pero que mantiene características. Entonces tenemos el Coffea arábiga, variedad típica, y el Coffea arábiga, variedad, ¿sí? Cultivar y Yellow Bourbon. ¿Sí? ¿Sí? El Yellow Bourbon es ese que está ahí. Y el típica es el de arriba. Ambos se reproducen sexualmente, no entre ellos, sino entre la misma especie, pero entre la misma línea,
pero mantiene las características, ¿sí? No varía. Después tenemos, ¿sí?, lo que ya conocemos, ¿sí?, como variedades. ¿Qué son las variedades? Son un grupo de individuos, por ejemplo, en cucurbita, en los zapallos, son grupos de individuos, ¿sí?, que, aunque muestran diferencias hereditarias, tienen una serie de características comunes que los separan de otros grupos, ¿sí? Entonces, vamos a tener el zapallito anco, el zapallito sí, verde, el zapallito italiano, pero todos pertenecen, sí, al mismo grupo, pero están separados, sí, por características, sí, hereditarias. Y después tenemos los híbridos, que solo se van a mantener por cruzamientos artificiales, como los híbridos modernos del maíz, ¿sí? Maíz trihíbrido colorado duro, DPH521, ¿sí? O el híbrido doble de maíz blanco, el D3273, ¿sí? Y así así lo piden en la semillera, ¿sí? ¿Y qué otros criterios? También tenemos clasificatorios, ¿sí? Que no son taxonómicamente, estrictamente taxonómicos, sino que van más allá de carácter taxonómico. Y bueno, tenemos el criterio utilitario, según el tipo de uso que se le dan a los vegetales. Pueden ser alimenticios, industriales, biodinámicos. Puede ser un criterio morfológico por la parte del vegetal utilizado, o puede ser un criterio geográfico según el área de origen de ese vegetal o de ese fruto, o por producto natural obtenido. Entonces, de acuerdo a esto, lo vamos a ir clasificando, ¿sí? De acuerdo a lo que se va obteniendo, o a dónde lo cultivar, o a dónde lo domesticar, y todo lo que uno quiera, ¿no? Entonces, acá tenemos este ejemplo, ¿sí? El número 1 es la soja, que es una leguminosa comestible de viejo mundo. La 2, Solanus tuberosum, es la papa, ¿sí? Solanácea, comestible de nuevo mundo. Y el 3 es la delantera columbrina, variedad Seville, el Seville, leguminosa utilizada por los aborígenes del noroeste como alucinógeno, ¿sí? Esta es una clasificación que le podemos dar, ¿sí? Tipo taxonómica y también con algún dato. Ahora, la 1, la 2 y la 3. Retengan en la memoria que la 1 es la soja, la 2 es la papa y la 3 es el Seville. Entonces, ¿qué pasa? A esto le podemos dar un criterio taxonómico, donde la 1 y la 3 son leguminosas y la 2 es una solanácea. ¿Se ve eso? ¿Se entiende, gente? El criterio Sí, taxonómico. La 1 y la 3 sí, son leguminosas y la 2 es solanácea. Ahora, también le podemos dar un criterio utilitario, según el tipo de uso que le dan. O sea, la 1 y la 2 son alimenticias, la 1 y la 3 son también de uso industrial y la 3 es biodinámica. Un cultivo biodinámico es que tiene diferentes tipos de usos, ¿sí? La misma planta, medicinal, alimenticio, curativo, místico, no sé, ¿sí? Eso es una planta biodinámica. O por el criterio morfológico, por la parte del vegetal utilizada. El 1 y la 3 utiliza la semilla, el 2 se usa el tubérculo, ¿sí? O un criterio geográfico. La 2 y la 3 son de Nuevo Mundo y la 1 es de Viejo Mundo, ¿sí? Originaria. Y así podemos clasificar de acuerdo a diferentes cuestiones, de acuerdo a cómo se arma el sistema clasificatorio. O por principio activo. La 2 se le extrae almidón. De la 1 lípidos y proteínas. De la 3 taninos y alcaloides, ¿sí? Lo que se le puede ir extrayendo, ¿sí? Todo esto les va sirviendo a ustedes también para ir viendo cómo armar la presentación también, porque muchas cosas de estas se piden en la monografía, ¿sí? Y después hay clasificaciones de acuerdo a autores. Estas se las voy a mostrar, ¿sí? Según León, el año 87, bueno, él va a clasificar según este patrón, ¿sí? Características de planta cultivada, sistemática y nomenclatura, causas de la variabilidad, la domesticación, los centros de origen. Entonces va clasificando, ¿sí?, a las plantas con todos estos criterios, ¿sí? Ahora, Hill armó este sistema de clasificación. Cada persona puede armar un sistema de clasificación de acuerdo a los criterios que él vaya tomando. Y así vamos a tener un montón. Él las clasificó en plantas, ¿sí?
de importancia y naturaleza de productos vegetales, plantas industriales y productos vegetales, plantas medicinales y drogas, en plantas alimenticias y productos aromáticos y bebidas. Él las separó en esos, sí, 5 criterios. ¿Sí? Ahora, Butcher separó más y dijo, yo voy a separar por principio activo, por parte usada, por la sistemática y por la utilitaria, todo. Y clasifico por todo. Y bueno, y listo. Él se armó esta clasificación. ¿Sí? Simpson fue un poco más allá todavía. Entonces, por el principio activo, por la parte usada, por la sistemática, por la utilitaria, por lo geográfico, todo junto. Y armó una reclasificación. ¿Sí? Así cada autor fue encontrando la manera de ir haciendo clasificación. ¿Sí? A lo largo de la historia. Cada quien usa la que quiere, obvio. Entonces, por productos naturales obtenidos, ¿sí? Parte general, ¿sí? Es la parte no botánica de lo que se usa, y la parte especial, ¿sí? Ahí tenemos hidratos de carbono, almidón, hidrogeles, gomas, mucílagos, inulinas, sacarosas, lípidos, proteínas, vitaminas y sales minerales, biodinámicas, porque una planta biodinámica sí le podemos extraer aceites comunes, aceites esenciales, alcaloides, taninos, heterócidos, toxinas, de todo, ¿sí? Hasta fibras, látex, resina, de todo eso, ¿sí? Entonces, podemos clasificar a una planta de acuerdo a lo que podemos sacar de ella, ¿sí? O a lo etnobotánico también, ¿por qué no? Entonces, plantas, también podemos entender, y esto es lo que pasa con la cátedra de botánica aplicada en mi facultad, entienden a las plantas como unas fábricas químicas. Entonces, las pueden separar en plantas que, con metabolitos primarios, que producen hidratos de carbono y aceites, o metabolitos secundarios, que son aceites esenciales, alcaloides, heterócidos, entre otros. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las sustancias de reserva, si las sustancias de reserva son ubicuas o no, y lo que tienen estos metabolitos primarios que son baratos y fáciles de extraer. En cambio, los metabolitos secundarios son en muy pocas cantidades, dependen su producción de diversos factores y además son muy caros y difíciles de extraer y purificar. ¿Sí? Esto es lo que tienen cuando consideramos a las plantas como fábricas químicas. Si vamos a trabajar con los metabolitos primarios, son ubicuos, fáciles de encontrar, ¿sí? Baratos y fáciles de extraer. Y generalmente son sustancias de reserva. Ahora, si vamos a trabajar con metabolitos secundarios, tenemos que tener en cuenta que todo se encarece y se complica. ¿Qué factores van a influir en la disponibilidad cual y cuantitativa de los metabolitos secundarios? Y un factor importante es la herencia, que tiene que ver con la composición genética, y esa composición genética va a inferir, va de alguna manera a inferir, ¿sí? Va a estar de alguna manera siendo una causa de esos cambios cual y cuantitativos. Pero después tenemos el ambiente, abajo de todo, sí, que solo va a haber esos cambios cuantitativos, pero también cualitativos, porque el ambiente influye en la genética a través de la epigenética, y eso no hay que tenerlo muy en cuenta. La epigenética hoy está muy avanzada y sabemos que el ambiente influye directamente sobre los genes y sobre la expresión de esos genes, o sea que el ambiente y la herencia están íntimamente relacionados, más que nada para las plantas, porque las plantas no se pueden mover. Entonces, al no poderse mover, tenemos ahí un rasgo distintivo impresionante donde el ambiente influye muchísimo. Y después la ontogenia. Es sumamente importante saber en qué momento cosechar una planta para extraer un metabolito secundario. Porque no va a ser lo mismo una planta adulta que una planta joven. Y el ejemplo más clásico, más común es la planta de cannabis. No es lo mismo cosechar una planta cuando empezó a florecer y cuando terminó de florecer. La cantidad de metabolitos secundarios va a variar y la calidad también. Y acá tenemos otro ejemplo, la quinina, ¿sí? Utilizado por los pueblos originarios, conocido por los españoles como febrífugo. Se comienza a utilizar fuera de América en el siglo XVII. Semillas robadas de la yunga. Domesticado a fines del siglo XIX. Cultivado en el sudeste de Asia. Vuelve domesticado a América durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿y cuáles son los problemas que tiene todo esto y relacionados con lo que vimos antes de la parte de agricultura? Y la bioprospección, volvemos a lo mismo, la búsqueda de recursos bioquímicos
y genético a través de la investigación, análisis de la diversidad biológica y el conocimiento tradicional local. Esta bioprospección trae problemas, ¿sí? Trae problemas por lo que yo dije antes, porque no siempre se tienen en cuenta, ¿sí?, a los pobladores locales, a su conocimiento, y nunca se lo retribuye por eso. Y muchas veces, antiguamente, ni siquiera se les decía que iban a hacer una investigación, y tampoco se les pedía el consentimiento para esa investigación, ni el consentimiento para los saberes que se estaban llevando y se estaban choreando, básicamente. Pues hoy por eso las poblaciones locales se han vuelto muy reacias a la investigación, ¿sí? Con justificación, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones que podemos llegar a tener de esta clase? Y bueno, que la etnobotánica y la botánica aplicada constituyen un modo altamente eficaz para la búsqueda de nuevas fuentes de materia prima vegetal, con diversos propósitos, resultando indispensable discutir y generar el marco legal para su aprovechamiento sostenible y equitativo, ¿sí? Es sí o sí importante tener esto, porque si ustedes ahora siguen la carrera de agronomía y van a querer trabajar con plantas nuevas o novedosas o lo que sea, y van a querer rescatar información de la gente, tenemos que buscar esa manera de generar un marco legal para su aprovechamiento sostenible y equitativo. O sea, que lo que yo consigo por parte de alguna comunidad, también que esa comunidad reciba algo. Y además, cumplir un poco con la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, y que no sea un lucro lo que ocurra a partir de ahí, ¿sí?, sino que sea algo equitativo. Bueno, y hasta acá llegamos con la clase de hoy, que no corté,